y todas las morsas miraron a Kotick como mirarían a un niño los soñolientos miembros de un club. A Kotick no le hacía ninguna gracia que le hablaran de ser desollado. Ya había visto bastante, por eso empezó a gritar: ¿hay algún sitio al que puedan ir las focas y al que los hombres les resulte imposible el acceso? Descúbrelo tú, le contestó Sia, Beach cerrando los ojos. Vete, aquí tenemos mucho trabajo. Kotick dio un salto de delfín y siguió chillando: ¡Zampaostras! ¡Zampaostras! Aunque se las tenía por un personaje temible, la foca sabía muy bien que Sia Beach jamás había pescado un pez, pues se limitaba a revolver los fondos marinos en busca de ostras y algas. Evidentemente, los chiquis, los guberuskis y los hepatcas, las gaviotas de todo tipo y los mergos, siempre preparados para cometer cualquier grosería, se hicieron eco de su grito y, según me ha contado Limershin, durante casi 5 minutos no habría podido escucharse ni siquiera un cañonazo en el islote de las morsas. Todos sus habitantes gritaban a pleno pulmón: «¡Traga ostras, Starek, viejo!». Mientras Sia Beach se movía alternativamente sobre sus costados, bufando furioso. «¿Y bien, me lo vas a decir ahora?», preguntó Kotick exhausto. «Pregúntaselo a Vaca, Marina», le respondió Beach. «Si todavía vive, podrá decírtelo». «¿Y cómo la reconoceré?», preguntó Kotick, preparado ya para salir nadando. «Es la única criatura del mar más fea que Beach», gritó una gaviota, que volaba justo por encima de la nariz de la morsa. «El más feo y el más grosero». «Starik». Kotick regresó a Novastosna, dejando a las gaviotas entregadas a sus gritos. Y, una vez allí, se dio cuenta de que todas las molestias que se había tomado por encontrar un sitio seguro para las focas no le servían para granjearse simpatía alguna. Le dijeron que los hombres siempre se habían llevado a los Solushikie, que eso formaba parte de la rutina diaria y que si no le gustaba ser testigo de un espectáculo tan horrible, no debía haber ido a donde sacrifican a las focas. Pero ninguna había asistido a aquella carnicería, y eso marcaba una enorme diferencia entre ella y sus amigas. Además, Kotick era una foca blanca. Lo que necesitas», le dijo Garra del Mar cuando se enteró de las aventuras de su hijo, «es crecer, hacerte una gran foca, lo mismo que tu padre, y conseguir y defender un criadero en la playa. Entonces te dejarán tranquilo. Dentro de 5 años tendrás que pelear tú solito». Hasta su madre, la dulce Matka, le dijo: «Jamás podrás detener esa carnicería, Kotick. Vete a jugar a la mar». Así lo hizo. Se fue y bailó la danza del fuego, pero con el corazón apesadumbrado. Cuando llegó el otoño, abandonó la playa y se fue solo, porque tenía una idea en la cabeza. Estaba decidido a encontrar a Vaca Marina, si es que tal personaje habitaba los mares, y descubrir una isla tranquila, con buenas playas de arena dura, donde las focas vivieran sin que los hombres las inquietasen. Exploró el Pacífico de norte a sur, nadando hasta 300 millas por en un día y una noche. Corrió más aventuras de las que se puedan contar, escapó por los pelos de los dientes de los tiburones y del pez martillo. Tropezó con todos los malhechores que rondan los mares, con grandes peces tranquilos y con las vieras de manchas rojas que se quedan inmóviles, aferradas al mismo sitio durante cientos de años, de lo que están muy orgullosas. Pero nunca encontró a Vaca Marina, ni una isla que le gustase. Si la playa era buena y dura, y se prolongaba en un talud por donde las focas pudieran jugar, siempre se veía en el horizonte el humo de un ballenero que fabricaba aceite de ballena, y Kotick sabía muy bien qué significaba eso. O bien constataba que las focas habían frecuentado ya la isla y que habían sido exterminadas. Kotick sabía de sobra que los hombres vuelven siempre a las zonas que conocen. Se topó también con un viejo albatros de cola corta, que le dijo que las islas Kerguelen eran el sitio ideal para quien buscara paz y tranquilidad. Pero cuando Kotick llegó hasta aquellos parajes tan apartados, estuvo a punto de chocar contra los negruzcos y terribles acantilados, debido a una furiosa tormenta de aguanieve, relámpagos y truenos. Sin embargo, al abandonar el lugar, cara a la tormenta, observó que hasta en aquel sitio hubo en otro tiempo un criadero de focas, y sucedió lo mismo en todas las islas que visitó.
Limershin me dio una lista muy larga, porque me dijo que Kotick había consagrado 5 estaciones a sus exploraciones, descansando cada año 4 meses en Novastosna, donde los Holushiki se burlaban de él y de sus islas imaginarias. Se fue hasta las Galápagos, un sitio árido y pavoroso, bajo la línea del Ecuador, donde estuvo a punto de morir asado por el sol, a Georgia del Sur, a las Orcadas del Sur, a la isla Esmeralda, a Gough, al pequeño Ruiseñor, a las islas Crozet, y hasta abordó un islote al sur del Cabo de Buena Esperanza. Pero en todas partes los habitantes de la mar le decían lo mismo. Las focas habían llegado en otro tiempo a esas islas, pero los hombres las habían aniquilado. Incluso cuando recorrió miles de millas fuera del Pacífico y alcanzó Cabo Corrientes, de regreso de la isla de Gough, encontró algunos centenares de focas, con la piel sarnosa, descansando en una roca. Le aseguraron que los hombres también llegaban hasta allí. Aquello estuvo a punto de partirle el corazón, y en ese estado de ánimo franqueó el Cabo de Hornos para volver a su hogar. De camino hacia el norte, descubrió una isla cubierta de árboles de un verdor maravilloso, donde resistía una foca vieja y moribunda. Kotick pescó algunos peces para ella y le confió todas sus penas. Ahora, dijo Kotick, me vuelvo a Novastosna, y si me llevan con los Holushiki a los campos de la muerte, me traes sin cuidado. Inténtalo una vez más, le dijo la vieja foca. Yo soy el único superviviente de la colonia desaparecida de más afuera, y en la época en la que los hombres nos mataban por cientos de miles, se contaba en la playa que una foca blanca vendría para conducirnos a un lugar tranquilo. Soy vieja y jamás llegaré a ver ese día, pero otros lo verán. Inténtalo otra vez. Kotick se retorció el bigote. Lo tenía magnífico. Soy la única foca blanca que ha visto la luz del día, dijo, y la única foca blanca o negra que ha soñado con nuevas islas. Aquel encuentro le animó muchísimo. Cuando volvió a Novastosna durante el verano, su madre le pidió que se casara y que se estableciera, porque ya no era un Holushiki, sino un garra del mar adulto, de melena blanca y ondulada, tan fuerte, tan grande y tan imponente como su padre. Dame una temporada más, le respondió. Recuerda, madre, que la 7ª ola es la que más lame la playa. Curiosamente, una foca hembra pensaba también posponer su boda para el año siguiente. Kotick y ella bailaron la danza del fuego a lo largo de la playa de Lukannon, la noche que precedió a su salida rumbo al último viaje de exploración. Entonces se encaminó hacia el oeste porque acababa de descubrir un inmenso banco de fletán y necesitaba al menos 50 kilos de pescado diariamente para estar en plena forma. Siguió a los peces hasta que se cansó y se hizo un ovillo en los hoyos que deja la resaca cuando las olas se dirigen hacia la isla del Cobre. Conocía la costa a la perfección. Por eso, hacia las 12, cuando notó que su cuerpo caía sobre un lecho de plantas marinas como sobre un blando colchón, se dijo: «Vaya, la marea es muy fuerte esta noche». Después giró bajo el agua, abrió los ojos perezosamente y se estiró. Luego dio un salto felino. Una enorme sombra oliscaba sobre las aguas poco profundas y tragaba gran cantidad de algas. «Por las olas de Magallanes», se dijo. ¿De qué criatura se trata? Aquellos seres no se parecían a las morsas, ni a los leones, y tampoco a los osos de mar, tampoco a las focas, a las ballenas o a los tiburones, ni a los peces, ni a las vieiras, a ninguno de los animales con los que Kotick estaba familiarizado. Eran largos, de hasta 6 a 8 metros, y no tenían aletas posteriores. Le llamó la atención su cola en forma de pala, que parecía un trozo de cuero mojado. Su cabeza daba la impresión de pertenecer a un ser absolutamente estúpido. Cuando no se dedicaban a comer, balanceaban el cuerpo en el agua, ayudándose del extremo de la cola. Se saludaban unos a otros con mucha solemnidad, agitando las aletas como hombres muy gordos que movieran los brazos. Hola, intervino Kotick, ¿qué tal la pesca, señores? Las enormes criaturas respondieron haciendo una reverencia y sacudiendo las aletas natatorias como Frog Footman. Cuando empezaron a comer de nuevo, Kotick advirtió que tenían el labio superior partido en 2 lóbulos que podían separarse bruscamente casi medio metro y cerrarse sobre toda una brazada de algas. Las metían en la boca y las masticaban con cierta seriedad. «Vaya forma grosera de comer»,
murmuró Kotick. Aquellas criaturas hicieron de nuevo una reverencia y Kotick empezó a impacientarse. Muy bien, dijo. Sí, como parece tenéis en las aletas delanteras una articulación más que los demás, no es necesario que hagáis las exhibiciones a las que os entregáis. Vuestras reverencias resultan graciosas, pero me gustaría saber cómo os llamáis. Los labios hendidos se separaron y los ojos verde vidriosos se redondearon, pero no contestaron a Kotick. Vaya hombre, subió el tono, es la primera vez que tropiezo con gente más fea que sí, bitch y peor educada. Le vino a la memoria, con la rapidez del rayo, lo que le había dicho su amiga la gaviota en la isla de las Morsas cuando, al cumplir 1 año, se lanzó al agua de espaldas. Comprendió que por fin había encontrado a Vaca Marina. Las vacas marinas continuaron buscando y masticando grandes brazadas de algas, y Kotick les hizo montones de preguntas en todas las lenguas que había aprendido en sus viajes, porque los animales marinos hablan tantas lenguas como los hombres. Pero las vacas marinas no respondían porque no pueden hablar. En lugar de 7, tienen 6 huesos en el cuello y se dice en los mares que eso les impide hablar, incluso con sus semejantes. Pero como sabéis tienen una articulación suplementaria en la aleta natatoria anterior, y moviéndola de arriba abajo y de derecha a izquierda, se sirven de ella como de una señal telegráfica elemental. Al alba, la melena de Kotick estaba totalmente erizada y su paciencia había ido a parar a donde lo hacen los cangrejos muertos. Las vacas marinas se pusieron en camino hacia el norte, deteniéndose de cuando en cuando para celebrar absurdos conciliábulos. Kotick la siguió, diciéndose, gente tan estúpida como esta habría muerto hace ya mucho tiempo de no haber encontrado una isla segura. Y lo que es bueno para vaca marina lo es para garra del mar. Pero me gustaría que se dieran prisa. Kotick estaba medio desesperado. El rebaño hacía solo 40 o 50 millas diarias. Se paraba de noche para reponer fuerzas comiendo y siempre se movía muy cerca de las playas. Kotick nadaba a su alrededor, por encima, por debajo, pero no conseguía que acelerase el ritmo ni siquiera media milla. A medida que avanzaba hacia el norte, se reunía siempre con los mismos intervalos para celebrar sus extraños conciliábulos. Kotick estaba a punto de arrancarse los bigotes a mordiscos, tal era su impaciencia. Pero terminó por darse cuenta de que seguían una corriente cálida y entonces empezó a tener algo más de respeto por ellas. Una noche, las vacas marinas se dejaron caer hasta el fondo del agua brillante, como si fueran piedras, y por primera vez desde que las conocía, vio que comenzaban a nadar a toda velocidad. La siguió y se quedó asombrado de su rapidez, porque jamás había imaginado que Vaca Marina tuviera el menor talento para la natación. Se dirigieron en línea recta hacia un acantilado cercano a la costa, un farallón que se hundía en las aguas profundas, y se metieron por un agujero oscuro en su base a unas 20 brazas de calado. Nadaron durante largo tiempo y Kotick echó mucho de menos el aire fresco antes de salir de aquel túnel negro. «Por todos los demonios», dijo, cuando sofocado y resoplando emergió a la superficie, en el otro extremo. El buceo ha sido largo, pero ha valido la pena. Las vacas marinas se habían separado y comían perezosamente cerca de las playas más hermosas que Kotick había visto jamás. Había largas extensiones de rocas perfectamente lisas, maravillosamente dispuestas para la instalación de criaderos. Detrás había terrenos aptos para jugar, de arena dura, que se remontaban suavemente hacia el interior y rompientes magníficos para el baile, y una hierba blanda sobre la que podrían revolcarse, y dunas que subir y bajar, y lo mejor de todo, algo que Kotick supo en cuanto tocó el agua, que jamás ha engañado a un auténtico garra del mar, que el hombre jamás había puesto el pie allí. Lo primero que hizo fue asegurarse de que las aguas eran abundantes en peces. Luego bordeó las playas y reconoció las islas, encantadoras, bajas y de arena perfecta, disimuladas por la niebla, que desprendía infinitas tonalidades. Hacia el norte, lejos, se veía claramente una franja de arena, escollos y rocas. Eso impediría que un barco se acercase a la playa a menos de 6 millas. Entre las islas y la zona de tierra más extensa había un canal profundo, que corría casi paralelo y muy cercano a los acantilados de la costa.
Bajo esto se abría el túnel de acceso. Es otro Novastosna, pero 10 veces mejor, se dijo Kotick. Vaca Marina debe ser más inteligente de lo que yo pensaba. Los hombres no podrían descender por estos acantilados. Eso en el caso de que hubiera hombres por aquí. Y los bajíos costeros harían pedazos cualquier barco. Si hay algún lugar seguro en la superficie de los mares, sin duda este es el mejor. Empezó a pensar en la foca que había dejado en su tierra natal, que le estaría esperando. Pero, aunque tenía prisa por volver a Novastosna, exploró a fondo el lugar para poder responder a todas las preguntas que estaba seguro iban a hacerle. Luego se zambulló y después de haber grabado bien en su memoria la entrada del túnel, lo enfiló hacia el sur. Nadie, salvo una vaca marina o una foca, habría sospechado jamás su existencia, y cuando miró hacia atrás, le costó hacerse a la idea de que había pasado por debajo de aquellos enormes acantilados. Tardó 6 días en volver a su casa, sin retrasarse lo más mínimo en el camino, y cuando tocó tierra, justo encima de la garganta del león marino, la primera foca que encontró fue la que le esperaba, que leyó en su mirada la buena noticia, pero los Oluxique, su padre y las demás focas se burlaron de él cuando les contó su descubrimiento. Y una foca joven que tenía más o menos su edad le dijo: «Todo eso es muy hermoso, Kotick, pero no puedes llegar dando órdenes sin más, especialmente cuando no has luchado por nuestros criaderos». Los demás estallaron en una risa incontenible y empezaron a menear la cabeza. El joven se había casado aquel mismo año y se creía muy importante. «Yo no tengo que defender un criadero», exclamó rabioso Kotick. «Solo quiero enseñaros un lugar donde podréis vivir absolutamente seguros. ¿Para qué luchar entre nosotros? Bueno, si te bates en retirada tan fácilmente y en el fondo buscas una excusa, no tengo nada que añadir», terminó la foca con una risa sarcástica. «¿Te vendrás conmigo si te venzo?», le preguntó Kotick. Sus ojos se iluminaron con destellos verdes de rabia ante el posible combate. «Muy bien», respondió su contrincante con un tono despreocupado. «Si me vences, iré contigo». No pudo cambiar de opinión, porque la cabeza de Kotick salió disparada como una flecha y sus dientes se hundieron en el grueso cuello de su adversario. Después, Kotick se apoyó en la parte trasera de su cuerpo, arrastró a su enemigo por la playa, le sacudió y terminó poniéndole de espaldas. Luego se dirigió a las focas con palabras como rugidos. «He hecho todo lo que he podido a lo largo de 5 estaciones. He encontrado una isla en la que estaréis totalmente seguros, pero parece que no me creeréis hasta que no os arranque esas estúpidas cabezas vuestras. Pues bien, ahora voy a daros una lección. En guardia, Limershin me dijo que en toda su vida, y Limershin ve batirse a 10.000 focas todos los años, en toda su corta vida no había visto nada semejante a Kotick, enfilando como un rayo los criaderos. Se lanzó sobre el garra del mar más corpulento, lo agarró por la garganta y lo ahogó, cubriéndolo al mismo tiempo de golpes, hasta que el otro lanzó un gruñido para pedir clemencia. Luego lo lanzó de costado y atacó al siguiente. Tened en cuenta que Kotick no había ayunado como las grandes focas. Sus viajes en alta mar le mantenían en una forma perfecta y sobre todo jamás se había batido hasta entonces. La cólera erizaba su melena blanca, llena de bucles, y sus grandes caninos brillaban. Era un espectáculo digno de admirar. El viejo garra del mar, su padre, le vio pasar como una tromba, arrastrar a los viejos machos de pelo gris, como si fueran simples fletanes, y derribar a los jóvenes por docenas. Garra del mar, lanzando un rugido, gritó: «Quizás sea un idiota, pero nadie lucha como él. Hijo, no pelees conmigo, yo estoy contigo». Kotick se limitó a lanzar un rugido, y el viejo garra del mar, moviéndose torpemente, se acercó hasta unirse a su hijo, que resoplaba como una locomotora, mientras Matka y la futura esposa de Kotick parecían haberse hecho muy pequeñas, llenas de admiración por sus parejas. Fue un combate magnífico, porque los dos se batieron mientras hubo una sola cabeza levantada en son de desafío. Luego, los dos desfilaron por la playa, muy juntos, emitiendo unos berridos tremendos. Por la noche, cuando la aurora boreal difundía sus luminarias intermitentes a través de la niebla, Kotick subió a una roca desnuda y contempló el gran criadero hecho un inmenso revoltijo y a las focas heridas y sangrantes.
Bien, os he dado una buena lección. Por todos los diablos, dijo el viejo Garra del Mar, en un esfuerzo penoso por enderezar su cuerpo magullado. Ni la horca misma les habría dado semejante lección. Hijo, me siento orgulloso de ti, y lo que es más, yo mismo te acompañaré a tu isla si es que existe. Y bien, gordos cerdos marinos, ¿quién me acompaña al túnel de la vaca marina? Respondedme, y si no os daré otra lección, rugió Kotick. Se oyó un murmullo, semejante a una suave sacudida de la marea sobre las playas. Sí, iremos contigo, dijeron miles de voces exhaustas. Sí, seguiremos a Kotick, la foca blanca. Entonces Kotick hundió la cabeza y cerró los ojos lleno de orgullo. Ya no era la foca blanca, sino una foca roja de la cabeza a la cola, y sin embargo le habría parecido un gesto vergonzante echar siquiera una mirada o tocar una sola de sus heridas. Pasados 8 días, él y su ejército, casi 10,000 focas entre los Holushikie y las llamaduras, se echaron al agua y empezaron a nadar en dirección norte hacia el túnel de vaca marina al mando de Kotick. Las que se quedaron en Novastosna los trataron de locos. Pero en la primavera siguiente, cuando se reencontraron junto a los bancos de peces del Pacífico, las seguidoras de Kotick hicieron tales descripciones de las nuevas playas que un número creciente de focas abandonó Novastosna. Naturalmente, eso no sucedió en un breve espacio de tiempo porque las focas son un poco cabezotas. Pero al cabo de un año, muchas más abandonaron Novastosna, Lucanon y los otros criaderos, emigrando a esas playas tranquilas y bien abrigadas, en las que Kotick pasa ahora el verano. Crece, engorda y se pone más fuerte cada día, mientras los Holushiki juegan a su alrededor en aquel mar que no visita ni un solo hombre.